porque la salvación es obra nuestra, sino de Dios, y solo llegamos a ella por amor. Amemos y dejemos el resto en manos del Señor, que Él sabrá participar oportunamente y en la magnitud requerida para ayudarnos a alcanzar el reino de Dios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro canal en el que compartimos nuestras reflexiones de la palabra del Señor, correspondientes a la fecha. Hoy es domingo 21 de julio del 2024, de la 16ª semana del tiempo ordinario. Y el evangelio que la Iglesia nos propone para esta fecha, en el calendario litúrgico, es el de Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 34. Como siempre, antes de empezar, invocamos al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Abre, Señor, mis labios para alabar tu nombre y el de tu Santa Madre. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para obrar rectamente y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Procedemos a leer el Evangelio. En aquel tiempo los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Él les dijo: venid vosotros solos a un sitio tranquilo a descansar un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca a un sitio tranquilo y apartado. Muchos los vieron marcharse y los reconocieron. Entonces de todas las aldeas fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, Jesús vio una multitud y le dio lástima de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es incansable, la gente lo persigue por donde va. Es que realmente ya lo estaban conociendo, se habían pasado la voz, seguramente, y las noticias que traía eran excelentes, ¿no? Traía paz, traía calma, curaba, respondía, traía paz al corazón. No se explica de otro modo, las multitud lo seguían. Era medicina para todo el mundo, para el que lo encontraba, de una u otra manera, espiritual, psicológica o física. Realmente uno se pone en el sitio y se emociona mucho porque es que era algo muy llamativo, ¿no? No los dejaban ni descansar, no tenían tiempo para nada, sabían que estaba en algún sitio e iban para ahí. ¿Qué escogemos entonces? ¿Qué palabra escogemos ahora? ¿Qué frase? Como ovejas sin pastor. Y el contexto del que la sacamos es: y al desembarcar vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas, como ovejas que no tienen pastor, dispersas. ¿Cómo no sentirse seguro ante la delicadeza, la sensibilidad que muestra el Señor? No es solo con el pueblo, con los pobres, con la muchedumbre que lo sigue, sino con sus mismos discípulos. ¿Qué diferencia en realidad podemos percibir entre un trato empático, cortés, comprensivo, que no vemos frecuentemente en quienes tienen la misión de gobernar y dirigir empresas, equipos y naciones? Por lo general, todos andamos tan preocupados y comprometidos con alcanzar nuestras metas que no tenemos tiempo para simpatizar con quienes con nosotros trabajan para lograr el mismo objetivo. Ese detalle nos parece enternecedor y revela el gran corazón de Jesús. Los hombres aquellos vuelven de la misión a la que habían sido enviados y empiezan a rendir sus informes. Podemos imaginar el entusiasmo con el que cada uno contaba lo que había vivido, lo que había experimentado, pero también el gran cansancio que reflejaban en sus caras. Por eso es que el Señor
sabiendo la urgencia de la tarea, sin embargo, les da un tiempo para descansar. Porque los tiempos de Dios no son los mismos que los nuestros. Las prioridades son distintas. Y si bien hay que trabajar, no hay que estresarse como conviene el sistema en el que vivimos, ¿no? En el que con tal de acumular, dejamos hasta de comer. El Señor y sus discípulos tenían dificultades para controlar al gentío, pero no porque alguno de uno u otro lado buscara sacar provecho o enriquecerse, ¿no? Sino que todos buscaban esperanza y consuelo. Esa es la avidez que despiertan las palabras del Señor. Si es verdad, no podían comer a causa de tanta gente y sus súplicas. Por esto es muy distinto a dejarlo todo por no perder la oportunidad de incrementar nuestras riquezas. Como pasa. No se trata de aprovechar la ocasión, sino de atender a las necesidades de los desvalidos, de los menos favorecidos. Jesús comprende el agotamiento de sus discípulos y les propone merecidamente salir de allí, porque es necesario apartarse, reflexionar, orar, oxigenarse un poco. Esto nos debe poner en alerta respecto a aquella premura que a veces solemos sentir, que pretende impulsarnos más allá de nuestras posibilidades. Debemos tomarlas con precaución, porque lo propio del Señor es más bien la paz. La salvación no está librada a nuestras propias fuerzas, sino a su voluntad. Pongámonos en sus manos y no dejemos de trabajar por el reino, en tanto nuestras fuerzas nos lo permitan. El ritmo del corazón del Señor lo ponemos nosotros. Son nuestros apremios, nuestras angustias a las que sale Él al encuentro, porque no tolera vernos deambulando de aquí para allá, perdidos como ovejas sin pastor. Él es nuestro pastor, y si le buscamos sinceramente, Él no nos hará esperar. Su corazón infinitamente misericordioso está por encima de todo cálculo, antes de cualquier otra consideración. Por eso a menudo se dice que la oración es nuestra fortaleza y la debilidad de Dios, porque Él no nos abandona. No dejará nuestra oración sin respuesta. Aunque obnubilados y cegados por nuestros prejuicios, tal vez no podamos verla. El tiempo y el espacio del Señor no son los nuestros. Precisamente se trata de esforzarnos en comprender esta lección, ver el mundo como Él lo ve. Este es el reto de los cristianos. Nos cuesta mucho adquirir esta perspectiva, porque tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestra visión, que es totalmente distinta. Esa visión que tenemos y nos ha sido transmitida desde niños por nuestro ambiente. Dejar de competir y ver al otro como un obstáculo para alcanzar nuestros propósitos individuales. Implica en realidad un cambio muy grande que traslada al centro de nuestra existencia a Dios y por eso mismo a los demás y a sus necesidades y aflicciones antes de las nuestras. De modo tal que nuestra comodidad, nuestro descanso y nuestras necesidades pasan a segundo plano, como lo estamos viendo en el caso de los discípulos y del Señor. Ello solo es posible con la ayuda de Dios, por supuesto. Jamás lo alcanzaremos mientras pretendamos depender única y exclusivamente de nuestras fuerzas. No son suficientes, no solamente físicamente, sino también anímicamente. Si estamos con el Señor, si estamos pensando en la causa y en el objetivo y en el propósito de nuestras obras, realmente sacamos fuerza donde sea. Y si le pedimos, Él nos la da. Porque la salvación es obra nuestra, sino de Dios. Y solo llegamos a ella por amor. Amemos y dejemos el resto en manos del Señor, que Él sabrá participar oportunamente y en la magnitud requerida para ayudarnos a alcanzar el reino de Dios. Después de la reflexión de este pasaje, debemos sentir el consuelo que el Señor no nos abandonará jamás, que podemos importunarlo cuando creamos conveniente, que siempre lo encontraremos dispuesto y esperando, que nunca oiremos de sus labios un reproche o una mueca de disgusto.
como solemos nosotros hacer a veces. Él nos ama como solo Él puede hacerlo, lo que lleva a comprendernos como nadie. No busquemos entonces excusas para no acudir a Él en todo momento y circunstancia, que Él sabrá mostrarnos el camino y nos dará consuelo. No hay nada que no sea el Señor capaz de oír y entender, lo que no quiere decir que siempre estará de acuerdo con nosotros, ni que nos dará la razón. Pero Él encontrará el modo de decirnos lo que debemos hacer. Nosotros pidámosles el coraje de oírle y hacer lo que nos mande, porque eso sí, tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Él nos diga, obedeciendo sus palabras, que para nosotros deben ser órdenes. Porque el Señor siempre habla imperativamente, porque es justamente lo que corresponde a la sabiduría y a la verdad absolutas. Él manda. Hágase tu voluntad. Él manda, el Señor manda. Así, si acudimos a Él, hemos de estar siempre dispuestos a obedecer lo que nos mande. Y Él siempre nos mandará lo correcto. Ahí está nuestra fe. Tener la plena seguridad que Él siempre nos mandará lo correcto. Pero es lógico, es Dios. Puro amor, pura bondad. Lo que nos conviene es nuestro Creador. Aunque nosotros no sepamos aquilatarlo o comprenderlo en primera instancia. Imaginemos que un niño acude a un padre a preguntarle si será bueno que salga a buscar, no sé, algo que se le ha extraviado en medio de la noche, un juguete, en una casa lejana en el campo, sabiendo que hay por ahí un abismo, hay un precipicio, hay animales, hay inclusive lobos. ¿Lo dejaríamos? Un buen padre no lo deja ir solo. Con autoridad le hace entender que no puede ir. Y si es preciso, porque esto es importante para él, entonces lo acompañará para ir por esos lados oscuros y peligrosos. Si eso hacemos nosotros, ¿cuánto más nuestro Padre del cielo hará por nosotros para que logremos aquello que nos hemos propuesto o aquello que necesitamos? Por eso tenemos que obedecerle. Oremos. Padre Santo, gracias por cuidar de nosotros, por guiarnos en la oscuridad, por enviarnos a tu Hijo para que nos conduzca a la vida eterna. Danos la fortaleza para no desfallecer ni flaquear, por más difíciles que nos parezcan los tiempos. Ayúdanos a perseverar en el camino que Jesucristo nos ha revelado y a siempre podernos levantar de la desidia, de la asedia, de la flojera, de la indiferencia, de la comodidad. Que siempre estemos dispuestos a servirte a través de nuestros hermanos. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos. No olviden de suscribirse al canal para recibir un aviso cada vez que realicemos una publicación. Marquen la campanita y entonces YouTube les avisará cuando estemos publicando. Y también no dejen de marcar me gusta y de compartir con sus contactos este video, esta reflexión. Y no olvidemos también que todos los días estamos rezando el rosario a partir de las 3 de la tarde. En realidad el rosario empieza a 3:15, pero nosotros empezamos haciendo algunas coordinaciones a las 3, poniendo todas nuestras peticiones, ¿no? Todas las peticiones que hemos recibido, y entonces a las 3:15 empezamos en punto el rosario. Y para encontrarnos solamente tienen que ir a Facebook y poner @roguemos y nos van a encontrar en nuestra página. Te esperamos. Hasta mañana, si Dios quiere.